Hermanos, la resurrección es un hecho claro para los creyentes. La muerte es la puerta que da acceso a la vida de Dios. Más allá de la debilidad de este mundo, estamos llamados a compartir la plenitud de la vida de Dios. Es nuestra firme y gran esperanza. Dios nuestro Padre es Dios de vivos y no de muertos. Comencemos ahora esta celebración y con gran alegría cantamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Muy buenas a todos, que Dios les bendiga en este día maravilloso. Soy el Padre Terry Tut de los Redentoristas en Puerta de Tierra, Parroquia San Agustín. También me acompaña el diácono Gilberto Mejías, el coro Instrumento de Paz de la Parroquia San Francisco de Asís de Trujillo Alto y diferentes personas de varias comunidades. Hoy celebramos la memoria de quien fue Papa y Mártir San Clemente y más adelante vamos a hablar de él. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconocemos que el Señor nos llama a la paz. Pidamos su perdón y misericordia. Arrepintámonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oramos al Señor para que en cada momento nos fortalezca con su presencia. Dios Todopoderoso y Eterno, que eres admirable en tus santos, concédenos celebrar con alegría la memoria de San Clemente, sacerdote y mártir de tu Hijo, quien dio testimonio con su muerte de los misterios que celebraba y confirmó con su ejemplo lo que predicaba con su palabra,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse para escuchar las lecturas. La muerte del impío rey Antíoco se describe como la intensa amargura del último fracaso. Su historia es la historia de otros tiranos y dictadores. Ellos se van, quedan sus obras con sus víctimas y holocaustos. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia, apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta, como la de antes, y lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos sus grandes y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos. Me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá, sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gozaré, Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos destruyendo al impío, y brotaste para siempre su apellido.
Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. La vida después de la resurrección es una vida nueva con un cuerpo distinto del que se puede contemplar aquí ante un espejo. La dificultad de creer puede consistir en no saber desprenderse de la materia ni de los conceptos humanos. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le contestó: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy se nos presenta en estas lecturas un sentido de abandonarse completamente a Dios. En la primera lectura se nos muestra que no es por la fuerza humana, no es por los ejércitos, sino por la fuerza de Dios, por la voluntad de Dios que podemos triunfar. A menudo queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces que quisiéramos que todo fuera a nuestra minúscula forma. Y lo que nos dice esa lectura es, hay que contar con Dios primero. Cuando te levantas en la mañana, ¿cuentas con Dios? ¿O solamente piensas en todo lo que tienes que hacer y cómo vas a hacerlo rápido? ¿O te cuesta también levantarte? Se nos invita a poder entregarle el día a Dios, a sacar tiempo para no solo orar, sino leer la palabra también, y para poder consagrarle todo nuestro ser y nuestro día, familia, ser y quehacer a Dios, de tal manera que fluya mejor el día con la gracia de Dios. A menudo la batalla no es afuera, como presenta esa primera lectura, sino adentro, en la mente, con la organización personal, con la organización mental, con las emociones, con las preocupaciones, con los problemas, con las insatisfacciones o diferentes situaciones. Y se nos invita entonces a organizarnos desde el principio con la presencia de Dios, reconociendo que Dios es el que nos sana, salva, libera, el que nos acompaña, reconociendo que Dios es el que nos fortalece, el que nos construye y reconstruye. Y si presentamos a Dios todo nuestro ser e inquietud, Él nos va llenando de la paz, de la fortaleza, de la alegría, de la seguridad que necesitemos, nos llena de su tenacidad, vigor y valor para enfrentar cada día, cada situación, cada problema y enfrentar lo que venga. Por lo tanto, esa primera lectura nos reta a nosotros construir con Dios, a luchar junto con el Señor, a no quedarnos simplemente en nuestra complacencia y en lo que cada cual quiere, sino buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué tú quieres para mí? Señor, en este día ayúdame a hacer lo que tú quieres por encima de las situaciones que puedan ocurrir y que sea Dios el que viva en el corazón. Una situación que se le presentó a Jesús precisamente fue en el Evangelio, cuando los saduceos tratan de ponerle una trampa porque ellos no creían en la resurrección, sino que creían en la reencarnación o transmigración del alma, donde pensaban que el alma saltaba de cuerpo en cuerpo para supuestamente purificarse. Desgraciadamente hay gente que todavía cree en eso hoy en día. Y Jesús los desmiente a ellos y les dice, no existe tal cosa, lo que existe es la resurrección. Y la fe cristiana está basada precisamente en la resurrección. Ese es el centro y corazón del cristianismo. Y lo que se nos presenta en esta lectura es que no podemos juzgar de forma materialista, hedonista, con el placer de este mundo, ni con solamente lo tangible. Tenemos que trascender a lo espiritual y reconocer que para Dios todos vivimos, que en el cielo no se están casando ni dando en matrimonio, sino que están viviendo alegremente la presencia de Dios, que es el mayor placer que pueda existir. Y lo que Jesús le está entonces contestando a los saduceos es que tienen que pasar la página de las supersticiones de ellos a lo que Cristo vino a traer: nueva vida, nueva esperanza, nueva seguridad, nueva confianza, nueva alegría, nuevo sentido de ser, de vivir, de amar, de perdonar, para que entonces puedan vivir de cara a la resurrección. ¿Y qué es entonces esa resurrección? En los evangelios se presentan 3 ocasiones de resurrección. Además de Jesús, Él resucita a 3 personas. Se nos invita entonces a ver la resurrección, por un lado, como el alma volver al cuerpo en el caso del Evangelio y de Jesucristo, pero un cuerpo que tiene el poder de traspasar paredes, de aparecerse y demás. ¿Qué pasa entonces con los que creman? ¿Qué pasa entonces con los que sus huesos quedaron en el desierto, que hay es polvo nada más? Se habla de la resurrección no simplemente como un volver el alma al cuerpo, sino como el alma tener el poder de materializarse, como Jesús en la resurrección, que pudo presentarse a los discípulos estando las puertas y las ventanas cerradas.
Lo que eso nos presenta es un sentido de que es lo espiritual lo que domina. Y por lo tanto, nuestra vida cristiana es un ir hacia la meta que es Cristo, un ir hacia la meta que es el cielo y un ir hacia la meta que es la resurrección. Vivir para el cielo para que cuando sea, Dios diga, que pueda nuestra alma entonces materializarse y demás. Pero lo importante en esto es que vivamos por amor a Dios, por amor a los demás, con alegría, con misericordia, con esperanza. Nos dice en este evangelio, los que sean meritorios de esa resurrección, los que sean meritorios de esa vida eterna llena de gracia y bendición. ¿Qué es ese ser meritorio? Es por la misericordia de Dios, es un regalo, pero también Dios nos invita a colaborar con ese regalo, a aceptar su redención abundante, a aceptar su perdón, a que haya conversión, a que haya sentido de encuentro con Dios, conmigo mismo, encuentro con el hermano, que haya sentido de alegría, de paz, de esperanza, de consolación, que haya el perdón de los pecados, que haya sentido de unidad con Dios, de caridad, de alegría, de empatía con los demás. Se nos invita a que veamos que nuestra vida cristiana no es solamente levantarse, acostarse, roncar, dormir, comer lechón y demás. Es vivir para Dios, no es vivir en lo material. Se nos insta entonces a sacrificarnos por Dios y a ir un poquito más allá de lo cotidiano. Que nuestra vida sea una vida en oración. ¿Estás fregando? Ora. ¿Estás mapeando? Ora. ¿Estás trabajando en la calle? Ora. Ofrécele a Dios todo lo que haces como alabanza y pídele al Señor que todo lo que hagas sea para Él, sentido de alegría, porque lo haces con Dios, en Dios y para Dios. Sobre todo, buscar hacer la voluntad de Dios para llegar a la vida eterna implica hacer lo que Jesús hizo, con actitud de amor, de caridad, ser instrumento de sanación, ser instrumento de bendición, ser instrumento de consolación, ser instrumento de liberación, ser instrumento de fortaleza para que otros tengan paz, esperanza, alegría en Cristo Jesús. Hoy en día se busca la alegría en muchas cosas que no tienen que ver con Dios. De hecho, buscan alegría fuera de Dios y hasta en contra de los mandamientos, en placeres desenfrenados, en lujurias, etcétera, etcétera. Se nos invita con estas lecturas a reconocer que vivimos y hemos de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Todos tenemos un llamado en la vida y todos tenemos una misión, pero tenemos que descubrirla buscando la divina acción. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en este día, en este mes, en la vida? Hay quienes viven simplemente al garete, a lo que se les ocurra, y ni siquiera a eso, sino simplemente a lo que aparezca. Se nos llama a vivir con decisión, con dedicación, con determinación, con sentido de esperanza, siendo vigor y consolación para con los demás. Dios nos llama a ser y hacer la diferencia. Vivir para la resurrección implica que hemos también nosotros de tener sentido de esperanza, de tener un propósito de vida. Tú sabes para qué estás viva, para qué estás vivo. El mismo catecismo nos dice para conocer, amar y servir a Dios. Pero también se nos llama a seguirle de cerca. Papa Francisco nos llama a no ser estatuas en la iglesia, sino a movernos por Dios, a movernos para evangelizar, a movernos para testificar, a movernos para llevar a Jesús a otros y que se note la alegría, la esperanza, la seguridad, el consuelo, la fortaleza y el vigor que Dios nos da. Hace poco un caballero vino donde mí para darme testimonio y decir, vengo porque quiero acercarme a la iglesia porque me había alejado hacía tiempo y el testimonio de mi esposa, con su amor, con su dedicación, con su compartir la palabra y la enseñanza de la iglesia en casa, me hizo volver a la iglesia. ¡Qué buen testimonio! Felicidades a todas las amas de casa que están buscando que su esposo se convierta desde hace años. Se nos invita entonces a perseverar con el testimonio del amor, de la constancia, de la clemencia, buscando que Dios siempre esté presente en nuestro corazón con paciencia, mostrando a los demás la ternura que nos dice el Papa, la
alegría, la esperanza y el consuelo. Y es el testimonio el que arrastra. Podemos decir muchas palabras, pero si las decimos con coraje, si las decimos con agriedad, si las decimos para darle como con un bate de la cabeza a los demás, no estamos dando testimonio. Se nos invita a que ese testimonio sea con la misericordia de Dios, la comprensión, el entendimiento, para poder acompañarles, animarles y llevarles del lado de Jesucristo. Por otro lado, se nos insta entonces a que podamos nosotros tener sentido de apertura a Dios. ¿Qué tú quieres, Señor, que haga? Porque a menudo le damos la lista a Dios como hacemos en Navidad la listita de Santa Claus. Y se nos invita a nosotros ser para Dios porque ya Él es para nosotros. Y en vez de darle nuestra lista, preguntarle a Él cuál es la suya. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿A qué nos reta? ¿A qué nos llama? En cada problema nos reta a superar. En cada situación nos llama a trascender. En cada ocasión nos llama a acercarnos a Él. Y en cada ocasión nos invita a testificar de Él. ¿Estamos preparados para eso? Hay gente que le tiene miedo a Dios en vez de santo temor de Dios. Hay una diferencia. Santo temor de Dios es que tú tengas respeto hacia Dios, humildad hacia Dios, sentido de apertura para hacer su voluntad. Pero el miedo es el que no haces nada por temor a lo que Dios te pida porque no quieres moverte ni para Dios. Entonces así no se puede. Necesitamos cada uno de nosotros tener plena apertura a su corazón, a su voluntad, para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, en el momento que Él quiera. A veces puede que nos llame a orar y le decimos, es que estoy cansada, cansado, es que no puedo ahora. Si quieres, puedes. Si te dijeran, mira, tienes que ir al otro lado de Puerto Rico a buscar $100,000, estoy seguro que el carro aparece inmediatamente y aunque estés cansado o cansado, se te quita el cansancio y coges para allá de rolling pin. Sin embargo, cuando te presentan algo de Dios, ay, es que estoy cansado. No, deja la morriña para que sea Dios el que gobierne tu corazón y piensa que Él es más que los 100,000, más que el millón o el billón. Él es el que da la vida, la esperanza, el vigor, el amor, el consuelo, la fortaleza, para que tú puedas tener tenacidad, seguridad, vigor, esperanza, alegría, consolación y firmeza para enfrentar la vida en cada momento. Alguien que pudo hacer eso fue San Clemente, primero, al que celebramos hoy. Él fue papa en el año 88 al 97. Fue compañero de trabajo de San Pablo. Conoció a los apóstoles. Escuchaba la enseñanza de los apóstoles. Y le tocó ser tercer papa o tercer sucesor de Pedro. Para entonces tratar de hacer el bien, no solo por la iglesia en Roma, siendo obispo de Roma, sino en todo el mundo conocido donde había el cristianismo en ese momento. Y lo que nos presenta su vida es que él se dedicó a poder animar la fe, a poder poner la paz, a tratar de que otros vivieran en unidad y en fraternidad. Se le conoce en específico por la carta que escribió a los Corintios. No bastó que Pablo escribiera 2 cartas a los Corintios. Tuvo él que escribir una tercera en su nombre para poder apaciguarlos, porque les invitaba a tener humildad, a tener obediencia a los presbíteros que Pablo había dejado, porque como que querían ir a hacer las cosas por su cuenta. Y lo que estaba diciendo Clemente primero en esas cartas era un sentido de humildad, amor, caridad, entrega, dedicación, servicio y de respetar las autoridades que pone la iglesia y demás. Por otro lado, él insta en su tiempo a que haya sentido de unidad en la iglesia y él se pasó combatiendo las herejías de su tiempo, los gnósticos y también los que simplemente querían hacer las cosas por su cuenta. Y los gnósticos buscaban unas falsas sabidurías y querían simplemente hacer las cosas al margen o aparte de la iglesia, creyendo que tenían otras sabidurías que no tenían nada que ver con Dios.
y otros hasta en contra de Dios. Y lo que está diciendo Clemente es, hay que remar con Cristo. Hay que remar mar adentro, pero con Jesucristo, con la enseñanza de la iglesia. No en contra de Dios ni de los mandamientos, ni buscando ciencias ocultas o falsas o en contra de Dios, sino haciendo las cosas según la misericordia de Dios. Y San Clemente eso se destaca por la unidad, la caridad y la misericordia. Fue martirizado, por eso usamos vestimentas rojas hoy. En ese tiempo no querían tanto que floreciese el cristianismo, ni profetas que increparan el establecimiento, porque había muchas injusticias. Pero él se dedicó a decir lo que tenía que decir como era lo más apropiado y en el momento pertinente. Su ejemplo nos dice que hay que vivir con Dios a pesar de las últimas consecuencias. Hoy en día vemos que hay cierto sentido de anticristianismo, anticatolicismo. En Chile ha habido iglesias que han desacrado y que han tratado de romper todo lo que hay adentro. Vemos en el Medio Oriente también que ha habido diferentes momentos donde se han puesto hasta bombas dentro de iglesias. Vemos también que en Europa hay un movimiento neonazi ahora que está en contra de todos los que sean judíos, todos los que sean cristianos, porque quieren volver otra vez a lo nazi. Y así por el estilo hay diferentes corrientes filosóficas, corrientes pseudo-religiosas, corrientes anticristianas que nos dicen a nosotros que tenemos que ser fieles a Cristo, firmes en Cristo como Clemente y tener clemencia, misericordia, caridad, amor, empatía para con los demás, para que vivamos en mayor unidad, caridad y no vivamos al filo de la espada como en la primera lectura, sino que aprendamos de Jesús la compasión, la esperanza, el amor, la unidad, la comunidad y el sentido de remar juntos con Cristo, en Cristo y para Cristo. En todo esto, que nuestra vida sea una que dé testimonio por el amor, por la caridad, por la esperanza. Haz en este día el propósito de orar por alguien, interceder por alguien, especialmente por los alejados de la iglesia. Haz el propósito de ir y hablar con alguien que necesite consuelo, esperanza, alegría, amor, para que seas tú instrumento del Señor para con los demás. E imitemos no solamente a Jesús, sino el buen ejemplo de Clemente I. Que el Señor les bendiga en este día con su amor, alegría y esperanza. Amén. En estos momentos nos ponemos en pie para las peticiones. Padre de bondad, en tu clemencia escucha nuestras súplicas. Por los cristianos, para que proclamemos con alegría y convicción nuestra fe en la resurrección, en Jesucristo el Dios de la vida y en la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que avanza por este mundo buscando la ciudad futura y permanente, para que congregue en la unidad y el amor a todos los cristianos y sea sacramento visible de salvación para toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los matrimonios que están en crisis, los niños y los ancianos abandonados, los que viven el horror de la guerra y de la violencia, todos los que sufren mirando a Jesucristo, experimenten y se fortalezcan su esperanza, vivan de su fe en Él y sientan el consuelo de María, Madre de Dios y Madre nuestra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que creemos que Jesucristo resucitó y que nos resucitará en el último día, para que con nuestra vida demos fe de nuestra esperanza y adelantemos la llegada del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por la salud del Padre Ernesto Torres, por Mili Figueroa, Jorge Castro, Hilda Cepeda, Norma Cruz, Edgardo Montañez, José Medina, Amanda Otero, María y Ronald Repka, Luis Esteban Aparicio, Sergio y Zacarías, familia Ramón Arce, Luis Cruz Cruz,
Marilyn Cruz Rivera, Ignacio Lanzó, Diany Sánchez, familia Colón Rolón, Tomás Vizcarrondo y familia Carmona Colón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Luis Carmona Colón, Alicia Núñez, familia Núñez López, Patricio Mejías, Consuelo González, Carmen Pagán, Luis Aparicio Mengual, Cele Trinidad, Jaime de Rivera, Iris Méndez, José Irizarri, Celestino Mata Dueño, Josefina Méndez, María M. Miguel Cristino, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, Olga Cruz Rivera, Jorge Rivera Rivera, Mercedes Camacho, Carmen del Río, licenciado Olga I. Cortés Coriano, Juan del Río Coira, Leonides Cortés Coriano, difuntos familia Mercado Rodríguez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Felisa Concepción y de Marta Castro, aquí presentes. Y en acción de gracias también a todos mis hermanos y hermanas que estuvieron orando por mi salud durante todo este tiempo. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, en tu clemencia, escucha benévolo nuestras humildes súplicas que hacemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para el ofertorio, podemos sentarnos. Purifícame, límpiame, Señor, cual oro puro. Purifícame y hazme como tú, santo, amor de Dios, fuego purificador. Yo quiero ser santo, consagrado al Señor. Escojo ser santo, consagrado a ti, mi Señor, para hacer tu voluntad. Purifícame en mi interior y hazme santo. Purifícame, soy un pecador, oh Señor, amor de Dios, fuego purificador. Yo quiero ser santo, consagrado al Señor. Escojo ser santo, consagrado a ti, mi Señor, para hacer tu voluntad. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria
de San Clemente I, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Clemente y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Alabamos y glorificamos a Dios Padre, ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcamos nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.
antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz. La paz que diga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo, Amén. la sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Agobiado por el tiempo y la fatiga, me senté bajo un árbol del camino
abatido por ofensas y desprecio. Me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos ignoró mi insolencia cuando dijo: el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Tomamos un momento para dar gracias a Dios. Le decimos: gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos inundas con tu palabra y tu presencia. Porque nos inundas con tu palabra y tu presencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque en todo momento nos acompañas en nuestro caminar. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das nueva esperanza. Gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, porque vienes a nuestro encuentro para fortalecernos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das tu alegría, esperanza y consuelo. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das nuevos impulsos de vida. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos invitas a ser artífices de justicia y de paz. Gracias, Señor, por tu clemencia. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Unos avisos. Esta grabación irá al aire en sábado a las 5 a.m. por Radio Oro, también los domingos a las 5 a.m. por Radio Oro. Bienvenidos a los radioescuchas de Radio Oro que nos sintonizan para poder recibir la palabra y escuchar cómo el Señor nos acompaña en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a todos y gracias al diácono Gilberto, también al coro Instrumento de Paz de la parroquia San Francisco de Asís Trujillo Alto y las personas de las diferentes comunidades. Estamos a las órdenes también en San Agustín de Puerta de Tierra. Que el Señor les acompañe en este día con su presencia, amor y clemencia. Amén.